Muchas gracias, Esperanza, muchas gracias a todas y a todos por la oportunidad, a toda Red Lateral y a todos los que estáis aquí, por la oportunidad, por una parte, de presentar un proyecto humilde como es Mediopan, pero que hacemos con mucha ilusión. Mediopan es una medio feria y medio festival en el momento en el que surgió el año pasado. Además, con cierto carácter de improvisación, a veces también como de ingenuidad, de ponerte a hacer cosas que no sabes muy bien hacer. Decidimos desde Casa de Porras, que es un espacio vinculado a la Madraza, al Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, enclavado en el Albaicín, generar un proyecto de dinamización, como la mayoría del proyecto y de la identidad que tiene Casa de Porras, vinculado a un aspecto muy importante de Casa de Porras, con mucha tradición, que eran las artes gráficas y las artes del libro. Son dos aspectos que además personalmente y colectivamente al grupo de personas que estamos vinculadas a ese espacio nos interesaba y que consideramos también que en el contexto de la ciudad de Granada un festival o una feria como esta podía contribuir a generar escena o en cierta medida enriquecerla, puesto que bueno, este lateral también demuestra el interés, la tradición, toda la genealogía de proyectos que hay en torno al grabado, a lo gráfico en general en la ciudad. Entonces, construir ese espacio desde la Madraza, que tampoco existía previamente, aunque se habían hecho exposiciones, ¿no?, y proyectos vinculados a la gráfica. En este sentido sí que nos interesaba poder contribuir a hacer red en la ciudad en estos asuntos y sobre todo para nosotros desde la Madraza con este proyecto de extensión universitaria era poner en contacto el mundo académico con el mundo profesional, el mundo de Granada, con el mundo también de espacios colectivos que están trabajando en esos ámbitos más allá de la ciudad. Mediopan también es un proyecto que se vincula en Obras Tebeas. En Obras Tebeas es un proceso, le llamamos como de plástica institucional y educativa, es un proceso de transformación institucional que está viviendo Casa de Porras desde el año pasado, cuando asumimos la gestión, este nuevo equipo de este espacio, y que continuará, yo creo que prácticamente el resto del mandato, que bueno, estaremos 6 años. Ahí en Obras Tebeas es una maldición y por eso nos va a acompañar tanto tiempo. Es la maldición que muchas veces se le desea a uno cuando se le quiere, ¿no?, generar un mal de te veas en una obra, ¿no?, en Obras Tebeas, ¿no? Y utilizamos esta maldición con conciencia y desde una perspectiva muy positiva de sentirnos como afectados y transformados por ese proceso también, como os decía, de transformación institucional. Mediopan en esa transformación, ¿cómo contribuye al proyecto de crítica institucional de Casa de Porras? Pues en principio lo hemos considerado como la oportunidad de cada edición que pueda generar la aparición o modificación de uno de los espacios de la casa. La primera edición de Mediopan surgía de un proyecto, de un seminario que se llamó Un principio de biblioteca. Ese Un principio de biblioteca es una cita que aparece en la locución de Fuente Vaquero de Federico García Lorca, que es un texto, bueno, uno de los textos más hermosos que se han escrito sobre biblioteca. También aparece en ese texto esta idea de, ¿no?, de si alguien tuviera hambre, yo le ofrecería medio pan y un libro, ¿no? De ahí el nombre de la propia feria. Y es porque en ese seminario hicimos una serie de encuentros, de lecturas colectivas, y dentro de ese proceso de lectura surgió la oportunidad de utilizar el texto de Federico García Lorca para iniciar la transformación de la casa con la aparición de una biblioteca. Soñamos en algún momento que una casa como Casa de Porras pudo tener una biblioteca. En principio era una casa noble, después una casa de vecinos, y cualquier aparador o incluso una estancia dedicada al mundo del libro nos parecía a nosotros como una ensoñación de este proyecto. Justo en el proceso de investigación de este proyecto llegamos a un documento de la Universidad de Granada, el rectorado de la propia Universidad de Granada del año 78, donde cuando compran el edificio, la primera idea que piensan es construir una biblioteca popular Federico García Lorca. Era un deseo no culminado por parte de la Universidad de Granada, que nosotros no conocíamos, que en el proceso de investigación sobre la casa surge, y de repente sentimos como que hay un fantasma, una voz que nos está contando ese deseo de la casa de irse hacia este sitio. Y en la segunda, bueno, hay aquí una serie de imágenes de esta biblioteca que además existe como
ve, Fran, ve a la primera. Existe un proceso como de rediseño de mobiliario y por otra parte, pues lo que vamos haciendo es espigando muebles en la Universidad de Granada, muebles que están en desuso o que van a incluso a tirar. Esto eran mesas que estaba y justo en la sala de convalecientes del Hospital Real, es decir, en el sitio seguramente donde se sentaron aquellos que escribieron ese deseo de la casa de construirse como biblioteca popular. Es una biblioteca que está abierta, de autopréstamo, hay un libro de las donaciones y otro libro de las prestaciones, la gente deja libros, la gente se los saca. El control bibliotecario es nulo, simplemente la propia gente la que decide la economía, ¿no?, de la biblioteca. Y después de este mismo proceso, Fran, aquí estáis viendo imágenes de Mediopan, que de hecho surgió con una lectura de la poeta María Sánchez a partir de su experiencia con Federico García Lorca el 5 a las 5 del año pasado, justo el momento en el que, ¿no?, el día y hora en que nace Federico García Lorca. Como os decía, en ese proceso de escuchar voces, en esta casa hay un pozo segado, donde se decía que había la voz de un fantasma, ¿no? Hay mucho espiritismo en la propia casa, un fantasma que convivía en la casa. Bueno, este mundo de las invocaciones está siendo muy importante en este segundo año de transformación de Casa de Porras, y si Federico García Lorca animó, bueno, las fiestas de Mediopan por las noches, el cuerpo, el baile, la salsa ha acompañado también a la feria, el deseo, el placer, ¿no? Es importante también acompañar el texto del cuerpo. Os decía que si en el primer proceso de la casa fue Federico García Lorca el que nos animó, en esta feria conocimos a las nietas de José Bergamín, que no sé si lo conocéis. José Bergamín es un poeta inmenso, uno de los grandes intelectuales de la generación de la República, editor de Federico García Lorca. Y ahí estuvieron las nietas, se quedaron enamoradas de la casa, nos hablaron mucho de Bergamín. Y claro, Bergamín es muy importante en la trayectoria de Lorca. Sabéis que Lorca se viene a Granada y lo último que hace es dejar el manuscrito de Poetas en Nueva York en el escritorio de José Bergamín, con una nota diciéndole: querido Pepe, he venido a verte, pero no te he encontrado. Se bajó a Granada y es cuando lo asesinan, ¿no? Entonces, casi que una de las últimas notas que dejó Federico fue esta nota a José Bergamín. Bergamín guardó ese manuscrito de Poetas en Nueva York, su secretaria lo llevó a Estados Unidos y allí se edita. El contacto con Bergamín está siendo muy importante para nosotros, sobre todo la lectura de un texto maravilloso, tan hermoso y potente como la locución de Fuentevaqueros, que es La decadencia del analfabetismo. Contactar desde la universidad con las culturas, con los saberes analfabetos, nos parece como un esfuerzo muy importante de contactar con otras epistemes, con otras epistemologías, con el mundo de lo popular, porque el deseo de Casa de Porras es convertirse en universidad popular, ¿no?, en última instancia. Y claro, ¿qué hacen los analfabetos? Pues si no saben leer, no saben escribir, los analfabetos pues hablan, bailan, ríen, cantan, saltan. Y José Bergamín nos está llevando a todo eso. La lectura en seminarios de la decadencia del analfabetismo nos está llevando a un Mediopan que va a hablar de las voces. Si el año pasado surgió una biblioteca en Mediopan, este año surgirá una sala de las voces, una audioteca y una radio popular. Entonces, todo el proceso de aparición en Casa de Porras y de transformación de estancias para la próxima feria, que ahora os diré fechas, será la transformación de la casa en un espacio para el audio y para las voces. Bueno, las amigas ahí en Mediopan, que tiene un jardín maravilloso, más chiquitito que este, al final de la cuesta de San Gregorio, donde el año pasado gozamos un montón con los puestecillos, los stands que nos trajeron las compañeras, con las migas. Y bueno, una feria que está entre muchos territorios, entre lo gráfico, lo editorial, la producción también de piezas de sonido, entre proyectos editoriales que tienen una trayectoria muy consolidada, proyectos más emergentes. Es decir, bueno, yo os cuento, porque ya casi para cerrar era deciros unas fechas. La convocatoria, la feria de la segunda edición de Mediopan será el próximo 23, 24 y 25 de mayo. Alternará de nuevo, ¿no?, la disposición de stand en la feria con un programa cultural basado en José Bergamín,
que será digamos, como el núcleo, el eje principal y todo lo que invoca José Bergamín de la propia feria. Y desde hace una semana o hace 2 semanas está la convocatoria abierta para que todos los que estéis interesados en poner allí un stand podáis disfrutar del espacio. Es completamente gratuita, lo ponemos todo, hasta los desayunos y los almuerzos, de unas migas riquísimas con las que queremos agradecer a toda la gente que nos acompaña en la feria y que hace el esfuerzo por venir, pues puedan disfrutar de esos días en Granada. Y en realidad el proyecto básicamente es por una parte ese deseo de hacer y de crear desde el espacio de la gestión universitaria que tenemos, y por otra parte, igual que a Lateral, tiene un posicionamiento político de contribuir en Granada a cuidar la cultura, ponerla en contacto y cubrir espacios que otras instituciones no pueden cubrir, ¿no? Y creo que la última diapositiva, tener las inscripciones abiertas hasta el 15 de marzo, y os animamos a acompañarnos estos días de finales de mayo.